Alguien gritaba dentro del incinerador. El año era 1975. El lugar era una refinería y planta de eliminación de residuos de alto secreto, una de las muchas organizaciones de fachada que poseía y operaba la Fundación SCP. Esta extensa instalación, separada en 3 enormes unidades diferentes, cada una con una tarea especializada, estaba situada a unos 75 kilómetros de Summer Springs, Colorado. Había funcionado durante varias décadas sin incidentes, pero hoy el infierno estaba a punto de desatarse. Las alarmas sonaron en la Unidad C, el área de la instalación que se encargaba de destruir los residuos no anómalos mediante la incineración. Un trabajador traumatizado había tirado de la palanca de emergencia cerca de uno de los incineradores, presa del pánico, cuando escuchó por primera vez los fuertes golpes contra las paredes interiores, y después aquellos horribles y dolorosos lamentos. Fue entonces cuando los trabajadores de la Unidad C se dieron cuenta de lo horrible que era. Los gritos no procedían solo de una de las incineradoras de la Unidad C, sino de las 6, un coro de agonía absoluta, resonando desde los pozos de ceniza. Para el personal de la Unidad C esto era imposible. Estos incineradores solo debían utilizarse para material no anómalo confirmado. ¿Podría algún animal o incluso algún pobre trabajador haber caído en los incineradores? Pero incluso si lo hubieran hecho, ¿cuáles eran las posibilidades de que alguien hubiera caído en los 6 a la vez? Era imposible. Inmediatamente se llamó al director de la obra para que autorizara una investigación, momento en el que exigió que al menos uno de los hornos, en este caso el número 4, se apagara para que los investigadores y los guardias pudieran investigar lo que ocurría en su interior. Parecía lo más obvio, pero para algunas de las personas que se encontraban en el lugar ese día, esto resultaría ser un error fatal. Cuando se apagaron los incendios, algo empezó a sonar en el conducto de evacuación. Se oyó un ruido de arañazos y chirridos, como si algo rozara el metal. Un trabajador de mantenimiento recibió la orden de ir a comprobar el interior, y cuando abrió la escotilla soltó un grito escalofriante. ¿Había algo o era alguien subiendo por la rampa de eliminación? Salió de la oscuridad iluminado por las brasas aún encendidas de la incineradora y emitió un ruido horrible y chirriante que podría hacer temblar de miedo incluso a un operativo endurecido del destacamento móvil. La criatura era humanoide, un esqueleto carbonizado y mutilado que se acercaba al trabajador de mantenimiento con una garra huesuda. Antes de que el trabajador tuviera la oportunidad de retroceder horrorizado, la bestia lo había agarrado por el cuello y había empezado a apretarlo. Ni siquiera necesitó estrangularlo. El calor de su mano esquelética quemó la garganta del trabajador en cuestión de segundos, dejando su cuerpo inerte y jadeante para que cayera a la rejilla metálica de la plataforma que tenía debajo. Varios guardias armados y trabajadores de mantenimiento se adelantaron para rechazar al monstruo, pero justo en ese momento una andanada de chillidos más violentos resonó desde la rampa que había detrás. Solo tardaron unos segundos en salir más de una docena de criaturas del conducto de eliminación. Todos eran como los primeros, personas en distintas fases de incineración. Algunos eran esqueletos incandescentes y carbonizados sin apenas carne. Otros parecían más bien víctimas de quemaduras graves, con los rostros contorsionados en una mueca de odio y rabia. Los guardias reunidos abrieron fuego contra la repentina afluencia de anomalías, vaciando los cargadores de sus metrallas en los cuerpos en llamas, pero sus armas no parecían causar ningún daño duradero. Las balas desgarraban la carne de las criaturas, haciendo que algunas de ellas tropezaran y cayeran, pero las heridas se cerraban y las criaturas volvían a levantarse. Parecía que poseían una combinación mortal de una agresividad extremadamente alta y una increíble capacidad de regeneración. Ningún miembro del personal presente en la Unidad C estaba a salvo, ya que los cadáveres quemados atacaban con sus propias manos a todo aquel que encontraban, golpeando, mordiendo y arañando. Muchos de ellos se agarraban al personal de la fundación, intentando arrastrarlos al incinerador con ellos. Estas criaturas, que más tarde se conocerían como SCP-2419-A, causaron varias víctimas mortales con su ataque por sorpresa ese día, y la situación solo se volvió a controlar cuando se envió al lugar un destacamento móvil que poseía un entrenamiento y armamento más avanzados. A pesar de las órdenes del director del sitio, al DM le resultó imposible acabar con ninguna de las entidades debido a su capacidad de regeneración. En su lugar, los agentes del DM se centraron en obligar a las anomalías a volver al conducto de la incineradora número 4, utilizando una potente lanza de vapor industrial. Una vez que volvieron al interior, los quemadores del incinerador se pusieron en marcha de nuevo. El DM también pudo capturar a 5 de las entidades y detenerlas para interrogarlas y experimentar con ellas.
finalmente terminando esta inesperada brecha de contención. La Fundación es una organización que se enorgullece de poseer conocimientos prohibidos y secretos, pero ni siquiera ellos tenían idea de lo que acababa de ocurrir. No parecía haber una explicación terrenal de por qué estas criaturas se manifestaban de repente dentro de los incineradores. Pero a medida que las anomalías detenidas seguían regenerándose, empezó a surgir una imagen algo más clara de a qué se enfrentaba exactamente la Fundación. Cada una de las anomalías capturadas seguía regenerándose, y al llegar al punto en que ya no tenían cicatrices de quemaduras, los investigadores que estudiaban las criaturas anómalas descubrieron que cada una de ellas era idéntica a una clase D fallecida de los registros de la Fundación. Eran física y genéticamente idénticos al personal de clase D muerto, copias perfectas, salvo por el hecho de que su única misión en la vida parecía ser ahora la agresión y la violencia pura y dura. Los investigadores querían conocer mejor la mente de estas extrañas criaturas mediante el uso de extensas evaluaciones psicológicas y entrevistas. Resultaría ser una investigación muy peligrosa. Un investigador psicológico llamado Dr. Warren realizó una entrevista con una de las instancias del SCP-2419-A, con la esperanza de comprender mejor su mentalidad. A esta criatura se le había oído reír poco antes de que comenzara la entrevista, por lo que no era una suposición descabellada creer que podía ser capaz de hablar. El entrevistado estaba separado del Dr. Warren por un grueso cristal para evitar que diera rienda suelta a sus impulsos más violentos. El problema era que el Dr. Warren y sus investigadores asistentes habían subestimado gravemente lo que estas criaturas eran capaces de hacer para conseguir lo que querían. El Dr. Warren intentó comenzar la entrevista de buena fe. Habló con calma y amabilidad a la criatura a través del cristal, intentando recordarle la persona que una vez fue. Sin embargo, la anomalía no parecía prestar atención al doctor, sino que se concentraba en arrancarse el brazo y romperse los huesos. El Dr. Warren empezó a pensar que las criaturas ni siquiera eran sensibles, si la única actividad a la que parecían dedicarse era la destrucción gratuita de ellos mismos y de los demás. Pero subestimarlos así resultó ser un gran error. Al arrancar la piel de su brazo y reducir sus huesos a bordes afilados, la anomalía había transformado su brazo en un cuchillo improvisado. Antes de que nadie se diera cuenta, ya había utilizado sus propios huesos dentados para romper la mampara de cristal y atacar al Dr. Warren. Este pereció poco después, tras recibir múltiples puñaladas en la cara y los ojos, y la anomalía fue llevada por la fuerza a su celda de contención. El Dr. Daniel Jennings, un investigador de alto nivel, fue puesto entonces en el caso. Publicó un escalofriante memorándum sobre las criaturas después de su periodo de observación. Decía: antes de venir aquí, trabajé como psiquiatra en una prisión. Cada persona que conocía tenía una historia llena de dolor y pena. A veces, esas historias eran sobre el dolor que sufrían, otras sobre el dolor que infligían. Algunos días sentías que todos los que estaban allí eran almas hermosas destrozadas por sus circunstancias. Otros días descubrías lo que habían hecho algunos de ellos y una parte de ti se alegraba de que estuvieran allí para sufrir por ello. Pero al final de cada día, siempre me decía a mí mismo: todos son humanos, todos son personas, todos merecen la misma dignidad, respeto y amor que los demás, sin excepciones. El Dr. Jennings continúa: abrí con esa anécdota solo para que entendieras que lo que voy a decir no lo digo a la ligera. Estas cosas no son personas, son monstruos con forma de personas. Están mucho más allá de cualquier definición de psicopatía. Todo lo que hacen lo hacen para herir, mutilar y matar. Me gustaría compadecerlos, pero eso implicaría que vale la pena compadecerlos. Pónganlos en un agujero y luego llenen ese agujero con hormigón. Mejor aún, arrójenlos de nuevo al incinerador donde los encontraron. Dudo que les importe. Tras esta serie de desafortunados incidentes, se pusieron en marcha procedimientos de contención para evitar que se repitiera lo que le había ocurrido al desafortunado personal de la Fundación. Toda la instalación estaba vallada y era patrullada constantemente por el DM Beta 7, también conocidos como los Pateriales Meligrosos, un grupo especializado en la contención de anomalías que presentan poderosos peligros biológicos, químicos o radiológicos. Los hornos de los que salieron las criaturas anómalas permanecen encendidos en todo momento, y los trabajadores comprueban y realizan el mantenimiento de cada uno de ellos, todos los días de la semana. Fuera de esto, la instalación es esencialmente una zona prohibida. Las escotillas de acero reforzado cubren los conductos y deben permanecer siempre cerradas con pernos.
todo por ese día aterrador de 1975. Ese fue el día en que la instalación de eliminación de residuos de Summer Springs, que había sido un valioso activo para la fundación durante décadas, pasó a ser clasificada como la anomalía de clase Euclid SCP-2419. No es raro que un activo de la fundación se convierta un día en una peligrosa anomalía que requiere contención, pero siempre surge la misma pregunta después. ¿Por qué? ¿Por qué un lugar que había sido tan valioso para la fundación se convirtió de repente en un peligro tan activo? La respuesta, como suele ocurrir, está contenida en la pregunta. ¿Por qué una planta de eliminación de residuos sería tan importante para la fundación en primer lugar? Y, lo que es más importante, ¿qué más ocurría en la planta para que fuera un área de importancia activa para una de las organizaciones más poderosas de todo el mundo? En pocas palabras, la planta permitió a la fundación deshacerse de algo mucho más importante que el mero material de desecho. Les dio lo que necesitaban para borrar mejor los recuerdos. Como probablemente ya saben, la fundación hace un uso liberal de amnésicos en aquellos expuestos al material anómalo para hacerles olvidar lo que han visto y experimentado. Pero estos esquivos productos químicos, muchos de los cuales proceden de SCP-3000, son una ciencia inexacta. Sin embargo, en la planta de eliminación de residuos de Summer Springs, los investigadores descubrieron una alternativa inmensamente valiosa. Gran parte de lo que se eliminó en los incineradores de la Unidad C fueron los cuerpos del personal de la clase D muerto. Antes de ser quemados, se realizaron autopsias a los cuerpos para asegurarse de que no eran anómalos, incluido el cerebro. En la década de los 60, mientras investigaban los cerebros de las clases D fallecidas, encontraron un método para extraer y destilar los recuerdos positivos de los muertos, creando una especie de sopa feliz. Cuando se administra a alguien que ha sido sometido a un tratamiento amnésico, esta sopa feliz crea falsos recuerdos positivos en su mente, que llenan esos molestos espacios en blanco que suelen quedar atrás. Esto fue tan útil que los recuerdos felices fueron extraídos de las mentes de cada uno de los cadáveres de la clase D que pasaron por la Unidad C, sumando un total de miles para el momento en que las primeras instancias del SCP-2419-A comenzaron a surgir. Pero cuando toda la felicidad, la alegría y el amor fueron eliminados de las mentes de las clases D, parecía que todo lo que quedaba era puro odio, dolor, violencia y furia. Sentimientos demasiado intensos y malignos para destruirlos. Eran cuerpos imbuidos de una malicia tan poderosa que ningún fuego podría quemarlos. Ahora existen con la única determinación de salir y destruir todo a su alrededor. Todo, incluyendo a los que los crearon, la propia Fundación SCP. Y al final, solo es cuestión de tiempo que salgan. Hay miles de ellos ahí dentro incapaces de morir, incapaces de detenerse. Lo único que los mantiene allí es el constante ardor de los hornos que los rodean. Y esos hornos no pueden arder eternamente. Los monstruos que acechan en SCP-2419 sobrevivirán al fuego que los rodea, porque si bien los hornos en los que están contenidos son calientes, el fuego del odio que arde dentro de las entidades de SCP-2419 es aún más poderoso. Y lo saben. Saben que no pueden ser contenidos para siempre y que algún día, pronto, podrán emerger y ejecutar su terrible venganza. Los que deben pasar por delante de las incineradoras pueden creer que oyen sus gritos resonando desde dentro, pero no son gritos en absoluto. Es la risa. Ahora vea SCP-1861, la tripulación del HMS Wintersheimer, y SCP-3999, estoy en el centro de todo lo que me pasa, para conocer más historias de terror de la Fundación SCP.